¿Alguna vez tu presión subió de repente y no supiste si debías preocuparte, o si solo era un susto que se iría en cuestión de minutos? Esta es una de las dudas más comunes que escucho cada día en mi consultorio. Muchas personas mayores viven atrapadas en ese mismo miedo. Un dolor de cabeza, un mareo leve, un momento de tensión, y de pronto el monitor marca 150 o 160. En ese instante, la mente se llena de preguntas aterradoras. ¿Es un derrame? ¿Es un infarto? ¿Tengo que ir corriendo a la guardia? Y esa incertidumbre puede ser más peligrosa que la propia presión. Yo soy el doctor Ramírez, cardiólogo con más de 20 años de experiencia, y después de tratar a miles de pacientes, puedo asegurarte algo. La mayoría de las personas temen números que no siempre significan una emergencia. El verdadero problema no suele ser la presión, sino no saber interpretarla. Esa falta de información lleva a muchas personas a vivir con miedo constante, a correr a la emergencia sin necesidad o, peor aún, a ignorar señales que sí son verdaderamente graves. Hoy quiero ayudarte a romper ese ciclo de miedo y confusión. Voy a explicarte cómo distinguir un simple pico de presión, algo que todos tenemos, de un caso de hipertensión que realmente necesita atención médica. Y además, te voy a mostrar el método exacto que uso con mis propios pacientes para bajar la presión en minutos, sin pánico y sin pastillas innecesarias. Es un método que casi nadie conoce, pero que puede devolverte la tranquilidad. Respira hondo. Porque ahora vamos a entrar de lleno en lo que realmente importa. A lo largo de más de 20 años como cardiólogo, he visto miles de casos de presión elevada. Pero hay uno que nunca olvido, porque resume exactamente lo que viven muchas personas mayores. Una mañana, llegó a mi consultorio don Alberto, un hombre de 68 años, temblando y pálido. Apenas entró, me dijo: «Doctor, mi presión llegó a 164, creo que algo malo me va a pasar». Había pasado toda la noche sin dormir, convencido de que un derrame o un infarto podía llegar en cualquier momento. Mientras lo escuchaba, yo reconocía los mismos gestos que he visto durante años. Miedo en los ojos, respiración acelerada, manos frías. Le pedí que se sentara, que respirara un poco, y volví a tomarle la presión. ¿El resultado? 148. Sin haber tomado ninguna pastilla, sin ningún tratamiento urgente, solo había bajado al calmarse. Y cuando empezamos a hablar, descubrí lo que realmente había ocurrido. Una discusión familiar, un dolor de cabeza leve, un momento de tensión emocional. Y luego, el pánico. Le expliqué que ese aumento de presión no era una emergencia, sino una reacción normal del cuerpo ante el estrés. Él me miró sorprendido, como si nadie le hubiera dicho eso en toda su vida. «¿Entonces no me estaba por morir, doctor?», me preguntó. Y yo le respondí con lo mismo que le digo a todos mis pacientes. No siempre es el número el que asusta, es lo que creemos que significa. Ese día entendió que su presión no era su enemiga, sino un reflejo de lo que estaba viviendo. Y cuando él lo comprendió, su presión bajó aún más. Historias como la de don Alberto se repiten cada semana. Y si estás escuchando esto, puede que tú también hayas vivido algo parecido. Durante todos estos años, he aprendido que uno de los mayores problemas no es la presión en sí, sino la confusión que existe alrededor de ella. Muchas personas creen que cualquier número alto significa una emergencia, pero eso no es cierto. Por eso siempre empiezo explicando algo fundamental: no es lo mismo tener presión alta que tener hipertensión. Y entender esta diferencia puede cambiar por completo tu tranquilidad. Cuando hablo de presión alta, me refiero a un momento puntual en el que tu presión sube por una razón clara: estrés, dolor, enojo, ejercicio, ansiedad, preocupación o incluso tomar café. Es una reacción normal del cuerpo. Imagina que es como encender un motor para responder a una situación. Tu corazón bombea con más fuerza porque está recibiendo señales de alerta. Cuando esa causa desaparece, la presión vuelve a su nivel habitual. Esto le pasa a todos, incluso a personas totalmente sanas. En cambio, la hipertensión es una enfermedad. Ocurre cuando tu presión se mantiene alta todo el tiempo, sin ninguna razón evidente. No estás estresado, no estás haciendo ejercicio, no estás enojado, y aún así tu presión marca 150, 160 o más. En esos casos, no es una respuesta normal del cuerpo, sino un desajuste que debe tratarse con cambios de vida y, a veces, con medicación. La hipertensión sostenida sí puede dañar arterias y aumentar el riesgo de infarto o derrame, pero eso ocurre con el tiempo, no de un día para otro. Cuando mis pacientes comprenden esta diferencia, dejan de vivir asustados por cada número. Porque un pico aislado no significa enfermedad, significa que el cuerpo está reaccionando. La hipertensión, en cambio, es persistente, silenciosa y requiere atención médica. Y ahora que ya entendemos la diferencia, podemos avanzar a lo más importante: saber por qué un pico aislado casi nunca es tan peligroso como parece. Con frecuencia,
Cuando un paciente ve su presión en 150 o 160, siente que está en peligro inmediato. Pero después de 20 años atendiendo miles de casos, puedo decir con total claridad que un pico aislado de presión casi nunca representa una amenaza real. El problema no suele ser la presión, sino el miedo que provoca. Para entenderlo, hay que ver cómo funciona el cuerpo. Cuando estás estresado, preocupado, con dolor, enojado o incluso simplemente nervioso, tu organismo libera adrenalina. Esta hormona prepara al cuerpo para reaccionar, acelera el corazón, contrae los vasos sanguíneos y, como resultado, la presión sube temporalmente. Es un mecanismo de defensa natural, el mismo que todos tenemos desde que existimos como especie. En otras palabras, es normal y esperado. Lo más importante es que, una vez que la causa desaparece cuando descansas, respiras, te calmas o se reduce el dolor, la presión vuelve a bajar por sí sola. He visto cientos de pacientes que llegan asustados a la guardia con valores de 160, y 30 minutos después, sin medicación, ya están en 135 o 140 simplemente porque dejaron de tener miedo. Un pico breve no tiene tiempo suficiente para dañar tus arterias ni tu corazón. El daño ocurre cuando la presión está alta todos los días, durante meses o años, no en momentos aislados. Por eso, asustarse al ver un número alto solo empeora la situación, porque la ansiedad aumenta aún más la presión. La realidad es que la mayoría de los picos son respuestas normales del cuerpo, no señales de una emergencia médica. Entender esto es fundamental para recuperar la tranquilidad y evitar visitas innecesarias a la guardia. Aunque la mayoría de los picos de presión no representan un riesgo real, hay situaciones en las que un aumento de la presión sí puede indicar un problema grave. Y es aquí donde muchas personas se confunden. No se trata solo del número, sino de lo que está pasando en tu cuerpo al mismo tiempo. Esto es lo que realmente define una emergencia. En mi experiencia como cardiólogo, los signos más peligrosos son aquellos que acompañan a la presión alta. Si una persona presenta dolor en el pecho, especialmente si es una presión fuerte, quemante, o que se irradia hacia el brazo o la mandíbula, es un motivo urgente para acudir a la guardia. Ese tipo de dolor puede indicar un infarto en curso, y en esas situaciones cada minuto cuenta. Otro signo de alarma es cuando alguien comienza a hablar con dificultad, pierde fuerza en un brazo o una pierna, o nota que se le duerme la mitad del rostro. Estos síntomas pueden indicar un derrame cerebral, y la presión alta puede ser parte del cuadro. En casos así, la prioridad no es el número, sino los signos neurológicos. La dificultad respiratoria repentina, el mareo severo con sensación de desmayo o la visión borrosa también son síntomas que nunca se deben ignorar. Incluso si la presión no es extremadamente alta, el malestar del cuerpo puede señalar un problema grave en desarrollo. Y aunque es menos frecuente, valores muy altos como 200 o más pueden requerir atención médica, especialmente si la persona no se siente bien. Pero la clave siempre es la misma, los síntomas mandan. La presión alta se vuelve peligrosa cuando viene acompañada de señales que el cuerpo envía para pedir ayuda. Reconocer esos síntomas puede marcar la diferencia entre un susto y una verdadera emergencia. Después de tantos años atendiendo a personas con miedo por su presión, desarrollé un método sencillo que utilizo con mis propios pacientes para ayudarles a recuperar la calma y, en muchos casos, reducir la presión en cuestión de minutos. No requiere pastillas ni tratamientos urgentes, solo necesitas entender cómo funciona tu cuerpo y darle un pequeño respiro. El primer paso es sentarte en un lugar tranquilo. No importa dónde estés, la sala, la cocina o incluso el coche. Lo esencial es detenerte. Cuando te sientas, tu cuerpo interpreta que ya no estás en peligro y empieza a disminuir la activación del sistema de alerta. Luego te pido que respires profundamente. Inhala por la nariz contando hasta 4, mantén el aire 2 segundos y exhala lentamente por la boca. Haz esto 5 o 6 veces. La respiración controla el sistema nervioso, y he visto cómo, solo con este gesto, muchas personas bajan su presión sin darse cuenta. El tercer paso es beber agua lentamente. La deshidratación y la tensión muscular pueden aumentar la presión, y el simple acto de tomar agua también obliga al cuerpo a detenerse y relajarse. Después, recomiendo esperar de 20 a 30 minutos sin hablar, sin moverte demasiado y sin volver a medir la presión varias veces. Tomarla repetidamente solo alimenta la ansiedad. Finalmente, cuando ya haya pasado ese tiempo, puedes medirte la presión una sola vez. En la mayoría de los casos, la cifra baja de manera significativa porque el miedo y la adrenalina se han debilitado. Este método funciona porque la presión alta temporal es, muchas veces, una reacción emocional. Y cuando controlas tu emoción, controlas tu presión. Una de las causas más comunes de sustos innecesarios es que muchas personas no se miden la presión de manera adecuada. Y cuando la medición es incorrecta, el número también lo es. Después de tantos años viendo errores repetidos, siempre explico a mis pacientes el mismo procedimiento, claro y simple, para obtener un valor real.
Lo primero es sentarte bien. Espalda recta, apoyada en el respaldo, pies en el suelo y sin cruzar las piernas. Puede parecer un detalle menor, pero la postura influye directamente en la presión. Si estás tenso, torcido o con las piernas cruzadas, la cifra puede aumentar sin razón. Luego, es esencial descansar de 3 a 5 minutos antes de medir. Nada de hablar, caminar, subir escaleras o discutir justo antes. El cuerpo necesita un momento de quietud para mostrar un valor real. Muchas mediciones altas provienen simplemente de medir en medio del estrés. El brazo debe estar apoyado a la altura del corazón y el manguito colocado sobre la parte superior del brazo, no en la muñeca. Los tensiómetros de muñeca suelen dar valores imprecisos, especialmente en personas mayores. Por eso siempre recomiendo los de brazo. Mientras se infla el manguito, no hables, no te muevas y no mires el número con ansiedad. He visto a personas subir su presión solo por la tensión de esperar la cifra. Respira normal y deja que el aparato haga su trabajo. Finalmente, no te obsesiones con medir varias veces seguidas. Una sola medición es suficiente si se hace correctamente. Y para evaluar tu salud, lo ideal es tomar la presión 2 veces al día durante 5 a 7 días y anotar los resultados. Medirse bien la presión no solo evita sustos, también permite tomar decisiones correctas sobre tu salud. Durante mi carrera, he visto que muchas personas se asustan por un número sin saber qué significa realmente. Por eso siempre enseño a mis pacientes a interpretar sus valores de manera sencilla y práctica. No todos los números requieren la misma acción, y entender esto puede evitar angustias innecesarias. Cuando tu presión está por debajo de 130/80, estás dentro de un rango normal. En ese caso, no necesitas más que mantener hábitos saludables y medirte de forma periódica. No hay motivo de alarma. Si tus valores están entre 130 y 140 la máxima, es un aviso suave del cuerpo. Aquí recomiendo prestar atención a la alimentación, reducir la sal y aumentar la actividad física. No es una emergencia, pero merece seguimiento. Cuando la presión sube a 140/150, ya hablamos de una presión elevada que requiere cambiar hábitos con más disciplina. En muchos casos, solo con mejorar la dieta, caminar más y dormir mejor, los números bajan sin necesidad de medicación. Si tus lecturas están por encima de 160, es importante que consultes con un médico. No siempre implica tomar pastillas, pero sí evaluar si tu cuerpo está manteniendo esa presión de manera sostenida. Valores por encima de 180 suelen indicar que se necesita tratamiento, especialmente si se repiten durante varios días. Aquí es importante no ignorar la situación. Finalmente, si llegas a 200 o más, incluso aunque no tengas síntomas, lo más prudente es acudir a una guardia para descartar complicaciones. Aunque no siempre es una emergencia, es un nivel que merece evaluación inmediata. La clave está en entender que cada rango tiene un significado distinto. No todos los números altos son peligrosos, pero tampoco deben ignorarse cuando son persistentes. A lo largo de mi carrera he comprobado que, más allá de los medicamentos, existen hábitos que tienen un impacto profundo y duradero en la presión arterial. Muchas personas creen que su presión solo puede mejorar con pastillas, pero en realidad el cuerpo responde de manera sorprendente cuando se le dan las condiciones adecuadas. Siempre les digo a mis pacientes que la salud del corazón se construye todos los días, no solo en la consulta médica. Uno de los cambios más efectivos es bajar de peso, incluso unos pocos kilos. He visto a personas reducir su presión de forma natural simplemente al disminuir la carga que su corazón debe soportar. No se trata de dietas extremas, sino de ajustes sostenibles, comer más verduras, frutas, granos integrales y controlar las porciones. Otro hábito clave es reducir el consumo de sal. La sal retiene líquidos y obliga al corazón a trabajar con más presión. Muchos pacientes se sorprenden al descubrir que con solo bajar la sal en un 30%, sus cifras mejoran notablemente. La actividad física suave, como caminar 30 minutos al día, también es fundamental. No necesitas correr ni hacer ejercicios intensos. El movimiento constante es suficiente para mejorar la elasticidad de las arterias y equilibrar el sistema nervioso. Dormir bien es otro pilar. La falta de sueño aumenta el estrés y la producción de adrenalina, elevando la presión. Por eso insisto en que el descanso es tan importante como cualquier tratamiento. Finalmente, aprender a manejar el estrés marca una gran diferencia. Respirar profundo, meditar unos minutos o simplemente desconectarse ayuda a mantener el sistema cardiovascular en calma. Estos hábitos no solo bajan la presión, también transforman la calidad de vida de manera real y duradera. Después de más de 20 años acompañando a miles de pacientes, he aprendido que la presión arterial no debería ser una fuente constante de miedo. Mucho del sufrimiento que veo no proviene de la presión en sí, sino de la incertidumbre, la confusión y la falta de información clara. Por eso hoy quise darte un camino sencillo para interpretar lo que te ocurre y recuperar el control sobre tu salud.
Si entendiste la diferencia entre un pico aislado y la hipertensión sostenida, ya diste un paso muy importante. Si ahora sabes que el cuerpo reacciona con presión alta ante el estrés, el dolor o la ansiedad, puedes dejar de sentir que cada número alto es una sentencia. Y si aprendiste a identificar los síntomas realmente peligrosos, podrás actuar con seguridad sin caer en pánico. Este conocimiento, aunque parezca simple, cambia vidas. Quiero que recuerdes algo esencial. Tu presión no es tu enemiga. Es una señal, un lenguaje que tu cuerpo utiliza para comunicarse contigo. Cuando la entiendes, puedes cuidarte mejor, vivir con más calma y evitar decisiones impulsivas que solo aumentan el miedo. Te invito a compartir esta información con tus familiares, especialmente con aquellos que viven preocupados cada vez que se toman la presión. Muchas veces, una explicación correcta vale más que cualquier medicamento. Y si sientes que tu presión necesita seguimiento o te genera dudas, no dudes en consultar con tu cardiólogo. Estamos aquí para guiarte, no para asustarte. Soy el Dr. Ramírez, y mi mayor deseo es que vivas tus días con tranquilidad, comprensión y confianza en tu propio cuerpo. Cuida tu corazón, cuida tu mente, y recuerda que la información es tu mejor aliada.